Es fácil ver templos budistas y sintoístas en Japón sin buscarlos. Budismo y espiritismo comparten la creencia en la reencarnación. Aunque la concepción del yo del espíritu que reencarna es diferente en el budismo y el espiritismo, ambos comparten la creencia en la necesidad del progreso espiritual a través del estudio y el trabajo intelectual y moral, y el fin del sufrimiento al llegar a un estado de pureza espiritual elevado. En Vietnam, descubro que el budismo, sobre todo el Mahayana, apenas destaca entre la religión popular vietnamita, que más que un culto organizado en sí, engloba aspectos del budismo, confucianismo y el taoísmo, siendo seguida por la mitad de la población. Se trata de un sincretismo religioso, y como espírita, esto me recuerda mucho a Brasil, donde el espiritismo floreció como en ningún otro lugar gracias al sincretismo que tuvo con las religiones traídas de África, como por ejemplo la Umbanda. En la capital de Vietnam, la ciudad Ho Chi Minh, antes conocida como Saigón, hay un curioso templo colorido en cuya entrada se puede leer: la tercera era del gran camino de salvación universal, Tai Ninh, Santa Sede, iglesia de la parroquia de Leng Quang. Se observan banderas de 3 colores, amarillo, rojo y azul. El interior del templo está muy ornamentado. La mayoría de personas visten de blanco, aunque hay personas uniformadas de rojo, otras de azul y otras de amarillo. Al fondo del templo se ve lo que parece un altar. Por detrás, el ojo que todo lo ve, este ojo en un triángulo que representa a Dios. De nuevo me viene el espiritismo a la cabeza, ya que el espiritismo y la masonería estuvieron vinculados en Europa desde 1860 hasta 1930, y este símbolo fue elegido por la masonería, entre otros. Me viene al recuerdo una portada del periódico El Criterio Espiritista, con este ojo y el texto en latín: «Conócete a ti mismo». Hay muchas figuras icónicas por todas partes, pero me llaman la atención las 8 que hay poco antes del altar, en lo alto. Muchos son orientales, quizá uno sea Confucio, o incluso el propio Buda, ya que he visto el símbolo budista en una columna. ¿Cómo? Ese tiene que ser Jesucristo. Se parece y tiene el Sagrado Corazón en el pecho. Confucio, Buda, Jesús. ¿Otra vez el sincretismo, pero de otro modo? Esto me trae a la mente aquellas páginas del Libro de los Espíritus de Allan Kardec, donde se habla del conocimiento de la ley natural, donde se explica que espíritus superiores han encarnado con la misión de revelar la ley divina, donde se explica que el espíritu más elevado que ha encarnado en la tierra fue Jesús, y donde los espíritus afirman que no existe para el estudioso ningún antiguo sistema filosófico, tradición o religión que pueda desdeñarse, porque todos ellos contienen gérmenes de grandes verdades. Ellos nos aconsejan: no desdeñéis, por tanto, buscar en esos materiales temas de estudio. Los hay muy valiosos y que pueden coadyuvar poderosamente a vuestra instrucción. Se puede respirar espiritualidad en el interior del templo si cierras los ojos y te dejas llevar por la música y las oraciones de los fieles. En la entrada hay un cartel que dice que la Santa Sede está en una ciudad cerca de la frontera con Camboya, que está a unas 3 horas en autobús, llamada Tai Ninh. El templo Tai Ninh es la sede central de una religión llamada Dao Cao Dai, o caodaísmo. En Tai Ninh ya no hay solo un edificio, sino que se trata de una vasta superficie con jardines, edificios administrativos, residencias para dignatarios y el gran templo, templo sagrado, santuario divino. El gran templo es en sí una explosión de color y estilos fusionados. 2 torres frontales y una larga nave central recuerdan a una catedral cristiana en Occidente, pero las torres tienen techos curvados de pagodas asiáticas. Hay detalles ornamentados que recuerdan al barroco y motivos y símbolos de templos chinos y mezquitas islámicas. El caodaísmo es una religión sincrética originaria de Vietnam. Fue establecida formalmente en 1926 en la ciudad de Tai Ninh. Lo que la hace única es la unificación de elementos de varias religiones y filosofías orientales y occidentales, incluyendo el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el cristianismo e incluso el islam. Antes de entrar al templo hay que descalzarse y dejar el calzado en un lugar específico. Me recuerda mucho a lo que ocurre en una mezquita islámica. Contemplo una nave central, pero el suelo no es plano, sino que hay 9 niveles escalonados que simbolizan las 9 esferas celestiales.
Los dragones enroscados a las columnas simbolizan la fuerza cósmica y la conexión entre lo terrenal y lo divino. El techo celeste es una cúpula pintada de azul cielo con nubes. La esfera cósmica es una gigantesca esfera azul salpicada de estrellas, donde está incrustado el ojo divino. Esta esfera representa el universo, la totalidad de la creación y la omnipresencia de Dios. El ojo que todo lo ve representa al Dios único y supremo, al que llaman Cao Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat, que se traduce aproximadamente como el trono alto, el sabio inmortal, el gran Bodhisattva Mahasattva. Este Dios, Cao Dai, es visto como el creador del universo y la fuente de todas las religiones. Nada puedes ocultar a Dios. El nombre completo de la religión es Dai Dao Tan Ki Po Do, la gran fe de la tercera amnistía universal. Nada más entrar hay un cuadro con 3 personas. Se trata de los 3 santos principales del caodaísmo, también llamados los 3 sabios de la tercera amnistía: Víctor Hugo, Sun Yat-sen y Nguyen Binh Khiem. Pero Víctor Hugo era espiritista. Esto no puede ser una coincidencia. ¿Por qué estas personas son santos? Sus espíritus se comunicaron a través de médiums para guiar y enseñar a los primeros seguidores del caodaísmo. Ya me queda claro que el espiritismo no es solo una influencia en el caodaísmo, sino que fue el método principal a través del cual se dice que se revelaron las enseñanzas, la estructura y el panteón de santos de esta religión. El sincretismo actual del caodaísmo es evidente, pero el nacimiento y el desarrollo inicial de esta religión estuvieron profundamente ligados a la práctica y la creencia en la comunicación con el mundo de los espíritus. Dios ha intentado comunicarse con la humanidad en diferentes épocas a través de diferentes profetas, Buda, Jesús, Mahoma, y que esta es la tercera y última era de la revelación directa, es decir, la misma tercera revelación que declara el espiritismo como doctrina. En 1919, los médiums fundadores del caodaísmo, Niu Ban Cheu, Pan Con Tak y Cao Quin Kur, recibieron revelaciones y mensajes del propio Dios Supremo, Cao Dai, cada uno por separado, siendo estas comunicaciones idénticas. La coincidencia de mensajes de las entidades espirituales antes mencionadas y de otras a través de sesiones de mediumnidad los llevó a encontrarse y unirse en la fundación de la nueva fe revelada en 1926. Cada uno de ellos usaba diferentes métodos, como la ouija, la cestita giratoria y la escritura automática, pero una vez unidos usaban la cestita. Los 3 eran funcionarios de la administración colonial. Pan Con Tak conocía muy de cerca el espiritismo de Allan Kardec y comunicaba con Víctor Hugo. Los mensajes indicaban la necesidad de crear una nueva religión que unificara las grandes enseñanzas del mundo, teniendo en cuenta que Cao Dai es un ser supremo único, común a todas las religiones, así como que esta revelación, tercera amnistía divina, venía de los espíritus divinos y no de personas encarnadas como en la antigüedad. Víctor Hugo fue una figura muy prominente en el movimiento espiritista francés del siglo XIX. A principios del siglo XX, cuando el caodaísmo estaba formándose, la intelectualidad vietnamita educada bajo el régimen colonial francés tenía un gran respeto por la literatura y el pensamiento occidental. Víctor Hugo, principal exponente del romanticismo, era una figura literaria prominente y muy admirada en Vietnam por sus obras que abordaban temas de justicia social, libertad y la condición humana. Sus ideas resonaban con los principios que los fundadores del caodaísmo buscaban integrar en su nueva religión. Es fácil pensar que Víctor Hugo participara como espíritu revelador después de su desencarnación en 1885. Víctor Hugo se convirtió en un símbolo de este puente entre culturas orientales y occidentales. Los temas centrales en la obra de Hugo, como la lucha por la justicia, la compasión por los oprimidos y la exaltación de la humanidad, se alinean con los valores fundamentales del caodaísmo. Sun Yat-sen fue otro espíritu que comunicó en los orígenes del caodaísmo al poco de desencarnar en 1925. Fue una figura fundamental en la historia de China, considerado por muchos como el padre de la China moderna. Fue el líder de la Revolución de 1911 y fundador de la República de China. Desarrolló una ideología política integral que buscaba modernizar y fortalecer China, basada en los 3 principios del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar popular. El tercer santo, Nguyen Binh Khiem, fue una figura sumamente importante en la historia de Vietnam durante el siglo XVI.
un periodo de gran agitación política y social. Fue un erudito excepcional y un ferviente defensor de los principios confucianos. Escritor y poeta estudiado y admirado en Vietnam. También fue consejero político y crítico social. Se le atribuyen numerosas predicciones políticas y consejos que, de haber sido seguidos, podrían haber cambiado el curso de la historia. De hecho, Nguyen es conocido por su reputación como profeta y vidente. Muchas de sus profecías se recogieron en el famoso libro Profecías del maestro Trin. Estos tres espíritus principales son los que firmaron la tercera alianza entre Dios y la humanidad, marcando el origen del caodaísmo. Desde luego coincide con el concepto de tercera revelación espiritista, no llevada a cabo por una sola persona encarnada, sino por diversos espíritus por todo el mundo. Pero es que estos tres espíritus no han sido los únicos en hacer revelaciones. También colaboraron los espíritus de Juana de Arco, Julio César, Pericles, Shakespeare, Descartes, Lenin, Louis Pasteur y muchos otros que se consideran que contribuyeron al progreso y la iluminación de la humanidad. El suelo rectangular de la catedral está dividido en plataformas escalonadas que suben poco a poco hacia el altar, donde está el mismo Dios representado. ¿Acaso refleja el ascenso progresivo del espíritu logrado en sucesivas reencarnaciones? Efectivamente, el caodaísmo es reencarnacionista, tal cual lo es el espiritismo. El objeto es la unión final con Cao Dai, con el Dios supremo y único, muy similar a lo que vendría a ser lograr el estado de espíritu puro, solo que en el espiritismo se mantiene la individualidad. La reencarnación es aceptada por el budismo, algunas escuelas del taoísmo y el espiritismo. Cerca del altar principal, un panel elevado muestra las mismas 8 figuras que vi en el templo de Ho Chi Minh, en apariencia más importantes que los santos y otros espíritus. Efectivamente, estas figuras representan la esencia sincrética del caodaísmo. Todos ellos son profetas, espíritus elevados y puros, que tuvieron misiones divinas en la tierra y que por su condición elevada establecían más fácilmente la conexión con Dios. Estarían por encima de los santos, por ser más evolucionados, pero no serían dioses, pues Dios solo hay uno. Los más importantes son los 5 enviados o mensajeros de Dios para fundar las grandes religiones mundiales. Lao Tse, taoísmo; Buda Gautama, budismo Theravada; Confucio, confucianismo; Jesucristo, cristianismo; y Guanyin, budismo Mahayana. De estos 5, 3 son las religiones principales de Vietnam, y cada una de ellas está asociada a un color de la bandera. Estas figuras simbolizan la necesidad de su unificación, y la bandera representa la unión de las grandes filosofías y religiones de Oriente bajo un solo Dios. Lao Tse fundó el taoísmo. Representa el Tao o el camino universal, la armonía con la naturaleza, la simplicidad, la espontaneidad y el equilibrio. El caodaísmo integra el taoísmo por su énfasis en la búsqueda de la inmortalidad espiritual y la conexión directa con las leyes cósmicas. El color azul se asocia a esta religión. Simboliza la paz, la libertad, la calma y el cielo. El azul refleja esta búsqueda de equilibrio y fluidez. El amarillo representa el budismo Theravada del Buda Gautama. Representa el camino hacia la iluminación, la anulación del sufrimiento a través del desapego y la comprensión de las 4 nobles verdades. Para el caodaísmo, Buda es un profeta clave que reveló una vía de liberación espiritual esencial para la humanidad. Simboliza la virtud, la sabiduría, la tolerancia, la iluminación, la compasión, el desapego, la liberación del sufrimiento y la paz. Guanyin representa la compasión universal y la salvación que se encuentra en el budismo Mahayana, especialmente en la devoción a los bodhisattvas. Es la manifestación de la misericordia divina, un pilar fundamental para el caodaísmo en su búsqueda de la iluminación y la erradicación del sufrimiento. El rojo representa el confucianismo, el cristianismo y el islam. Confucio simboliza el valor, el sacrificio, el amor, el respeto y la autoridad. El confucianismo enfatiza la moralidad, el deber, la rectitud, la ética, el orden social, la armonía comunitaria y la benevolencia. Jesucristo representa el cristianismo, simboliza el amor incondicional, el sacrificio redentor y la salvación a través de la fe y la caridad. Encarna la enseñanza de un Dios amoroso y un Salvador personal.
Aunque hay elementos del Islam en la arquitectura y arte del templo, la figura de Mahoma no está representada por la prohibición islámica de representar figurativamente a Mahoma, pero se constata su presencia espiritual en el panteón caudaísta, así como la presencia espiritual de Allan Kardec. El Islam está incluido en el color rojo junto al confucianismo y el cristianismo, por su énfasis en el amor y el sacrificio. Una fe completa requiere tanto una moralidad impecable en la vida diaria, confucianismo, como un profundo amor espiritual y una búsqueda de la salvación del alma, cristianismo e islam. El confucianismo representa los valores éticos y morales, la conducta correcta, el comportamiento humano en el mundo material y social, es decir, el llamado camino del hombre. Por otro lado, el cristianismo representa los valores de amor y salvación, centrado en el amor, la caridad, el sacrificio, el perdón y la salvación individual del alma. Es el camino del corazón. Otros espíritus elevados representados, pero de menor rango que los profetas religiosos, son Li Taobo, espíritu guía del caodaísmo. Fue un taoísta importante que comunicó mensajes divinos en la formación de esta religión. Representa la conexión poética, mística y la guía de los inmortales. Quang Tuna fue un sabio y estratega mítico chino que como espíritu participó en la transmisión de las verdades celestiales y la protección del orden divino. Simboliza la sabiduría estratégica, la lealtad y la habilidad para guiar y proteger el sendero espiritual. Quan Gong, otro sabio y estratega mítico chino. Simboliza la ética militar, los valores de honor, el deber, la lealtad, la rectitud y la justicia. Decía Allan Kardec que el espiritismo no es obra de ningún hombre, que se encuentra en todas las religiones, que el objeto de toda religión es conducir al ser humano a Dios. La doctrina espírita subyace la idea de una verdad universal y progresiva, que con el tiempo conducirá a una mayor armonía y comprensión entre los seres humanos, superando las diferencias religiosas superficiales. Esta fusión religiosa, nacida en Vietnam, no es lo que pretende el espiritismo formalmente, pero no deja de ser un intento de rescatar aquellas verdades que cada enviado de Dios trajo a la tierra. Las verdades extraídas de cada conocimiento deben ser coherentes con la razón y no contradecirse entre sí. El caodaísmo enseña que las verdades esenciales de las religiones son universales y complementarias. La plataforma frente al altar principal, llamada Kundao, es el espacio donde se llevan a cabo ceremonias importantes y en el pasado reuniones mediúmnicas para recibir mensajes de los espíritus. El gobierno actual prohíbe la mediumnidad en público. Igual que la doctrina espírita, el caodaísmo surgió a través de la práctica de la mediumnidad. El caodaísmo muestra una estructura jerárquica celestial, tal y como ocurre con la jerarquía de los espíritus según su grado de desarrollo moral dentro de la escala espírita. Además, el caodaísmo se fundamenta en la posibilidad de comunicación con espíritus de diferentes órdenes, reconociendo a espíritus elevados importantes, espíritus superiores con cierto grado o nivel de evolución moral e intelectual. El caodaísmo va un paso más lejos con respecto al destino final del espíritu, pues el objetivo es la unión con el Dios Supremo. El caodaísmo enfatiza, al igual que el espiritismo, la moralidad y el progreso espiritual. La práctica de la virtud es el camino hacia la elevación espiritual, sobre todo la caridad, la bondad y la búsqueda de la mejora personal. A pesar de ser una religión surgida en Oriente, su origen espiritista la conecta con Occidente, globalizando todas las tendencias religiosas. Es muy probable que los rituales formaran parte del caodaísmo para terminar de darle ese carácter de religión y desmarcarse del espiritismo como doctrina. Si bien el espiritismo fue crucial en la génesis del caodaísmo, la religión evolucionó para desarrollar sus propios rituales, templos y una estructura clerical jerárquica bien definida que va más allá de las simples sesiones de mediumnidad, similar a la católica, con sacerdotes, obispos y un líder supremo llamado Hopap. Todas las religiones tienen rituales, templos, jerarquías, que a nivel práctico facilitan la disciplina, la adhesión y la fidelidad. Muchas personas son incapaces de orar sin rituales, sin oraciones o cánticos concretos, y las religiones tradicionales lo facilitan. El caodaísmo toma elementos de diversas religiones establecidas que sí tienen rituales arraigados. La ritualidad es un medio poderoso de devoción, fomenta el colectivismo,
ayuda a la concentración y a la meditación colectiva y dinámica, manifiestan la fe y honran a Dios. Los rituales proporcionan una estructura para la práctica religiosa, ofrecen un marco familiar y compartido para la oración y la expresión de la fe, lo cual es importante para construir una comunidad cohesionada de creyentes. Para muchas personas, estos actos simbólicos y repetitivos facilitan la concentración y la conexión espiritual. Los rituales, con sus elementos visuales, auditivos y kinestésicos, es decir, movimientos, cantos y ofrendas, pueden involucrar a más sentidos y facilitar una experiencia religiosa más tangible y significativa para un espectro más amplio de personas. Además, pueden actuar como una forma de transmitir y reforzar las enseñanzas y los valores de la religión a través de la práctica y la repetición. Los símbolos y las acciones dentro de un ritual pueden tener significados profundos que se internalizan con el tiempo. Los dignatarios visten túnicas de los 3 colores que simbolizan las 3 principales enseñanzas unificadas por el caodaísmo: el amarillo para el budismo, el azul para el taoísmo y el rojo para el confucianismo. Los fieles laicos suelen vestir de blanco, color que representa la pureza, la igualdad y la unidad. El blanco es la mezcla de todos los colores. Existen ceremonias, fiestas, rituales de iniciación, rituales funerarios. Dios está en todas partes, también está en el corazón de los 6 millones de caodaístas fieles. Realmente, el caodaísmo ha logrado establecer una fe organizada y reconocida que abraza la comunicación con el más allá y la unidad de todas las verdades, que es el sueño de cualquier espiritista.